Tipos de falacias y su función en el discurso argumentativo. ¿Qué son las falacias? Una falacia es un razonamiento que, a pesar de parecerse a un argumento válido, no lo es. Se trata de una línea de razonamiento que es errónea, y las inferencias que se presenten como producto de estas no pueden ser aceptadas, independientemente de si la conclusión a la que se llega es verdadera o no. Número 1. Falacia ad hominem. Los ataques personales son contrarios a los argumentos racionales. En lógica y retórica, un ataque personal se llama ad hominem, que en latín significa contra el hombre. En lugar de avanzar en un buen razonamiento, una falacia ad hominem reemplaza la argumentación lógica con un lenguaje ofensivo no relacionado con la verdad del asunto. Es una falacia de relevancia en la que alguien rechaza o critica la opinión de otra persona sobre la base de características personales, sus antecedentes, su apariencia física u otras características irrelevantes para el argumento en cuestión. 2. Falacia del hombre de paja. La falacia del hombre de paja consiste en atacar una posición lógica y argumentativa que el contrincante realmente no tiene. Es una forma sencilla de hacer creer que la posición de uno parezca más fuerte de lo que es. Usando esta falacia, los puntos de vista del oponente se caracterizan como absurdos y poco fiables. En comparación, la propia posición se ve como más verídica, seria y fiable. 3. Falacia de la apelación a la autoridad. Esta falacia argumentativa ocurre cuando hacemos mal uso de una autoridad. Este mal uso de la autoridad ocurre varias veces cuando citamos solo autoridades, alejándonos de otras pruebas que son comprobables y concretas, como si la opinión de los expertos fuera siempre la correcta. También podemos citar autoridades irrelevantes o falsas. 4. Falacia de la falsa equivalencia. La falacia de la falsa equivalencia se da cuando una palabra u oración se usa para confundir, engañar o inducir al error, al sonar como si dijera una cosa pero en realidad dice otra. Este engaño aparece reemplazando las palabras desagradables con una terminología más atractiva. 5. Falacia populista. Esta falacia supone que es algo cierto, porque otras personas están de acuerdo con la persona que lo afirma. Se acepta algo que se dice que es popular. Esta falacia argumentativa es común entre los anunciantes. 6. Falacia del costo hundido. Generalmente no es una falacia querer continuar con algo que consideramos importante, pero este tipo de pensamiento se convierte en una falacia cuando comenzamos a pensar que deberíamos continuar con una tarea o proyecto, debido a todo lo que hemos puesto en él, sin tener en cuenta los costos futuros en el que probablemente incurramos al hacerlo. Ocurre 7. Falacia circular. La falacia circular ocurre cuando el argumento de una persona simplemente repite lo que ya asumió y no lleva a ningún final. Los argumentos circulares se producen cuando la proposición que ha de ser probada se incluye de forma implícita o explícita en las premisas. 8. Falacias de la generalización apresurada. Una generalización apresurada es una declaración general sin evidencia para respaldarla. Esta se produce a partir de la prisa por llegar a una conclusión.
lo que lleva a la persona que argumenta a cometer algún tipo de suposición ilógica, conclusiones injustificadas o exageraciones. Solemos generalizar al hablar, y es una parte necesaria y natural del acto comunicativo y el lenguaje. En algunos casos podría ser posible encontrar una comparación razonable y demostrar que la afirmación es verdadera, pero en algunos casos no hay manera clara de respaldar. 9. Falacia del falso dilema. Esta falacia ocurre cuando fallamos al limitar las opciones a únicamente dos, cuando hay mucho más opciones para elegir. A veces las opciones son entre una cosa, la otra o ambas juntas. Por ejemplo, cuando decimos Nirvana es la mejor banda de todos los tiempos o no lo son. Este sería un verdadero dilema, ya que en realidad solo hay dos opciones, lo son o no lo son. Pero 10. Falacia de la correlación y la causalidad. La falacia causal se refiere a cualquier fallo lógico que se produce al identificar una causa, cuando se concluye acerca de una causa sin evidencia suficiente para hacerlo. Por ejemplo, si alguien dice, dado que sus padres le llamaron Jesús, deben ser religiosos cristianos. Aunque es posible que sea cierto y sean religiosos, el nombre por sí solo no es evidencia suficiente para llegar a esa conclusión. Las falacias se presentan como aparentes argumentos, pero su validez es débil o nula. Incurren en la descalificación o el engaño. En sí, las falacias argumentativas fracturan el proceso argumentativo a través del error o una información falsa. Géneros periodísticos de opinión: artículo, columna, editorial y reseña crítica. Se podría decir que los géneros periodísticos guardan una estrecha relación con el objetivo final del comunicador. Estos objetivos pueden ser tanto informar como interpretar o simplemente entretener. El periodismo informativo incluye tanto noticias como reportajes, investigaciones y crónicas. Este tipo de periodismo intenta poner en conocimiento de los lectores acontecimientos que han sucedido o que podrían llegar a suceder. Los recursos utilizados tienen como misión generar un efecto de objetividad y una pretendida ilusión de verdad y fidelidad respecto del evento. El periodismo de opinión se refleja en editoriales, columnas, comentarios deportivos, críticas literarias o de espectáculos. En este caso, tanto el diseño como su titular suelen tener un aspecto bastante diferente. Incluso incluye el rótulo de crítica u opinión. Artículo. El artículo de opinión es un texto de opinión personal que aborda de manera extensa un tema. Las ideas que se exponen en ocasiones son polémicas y quieren provocar discusión o tendencia en la opinión pública. Está escrito por personas asociadas al medio donde aparece publicado. Columna. La columna es un espacio fijo y periódico en un medio. Generalmente está a cargo de un periodista, pero también puede ser escrita por un especialista, como por ejemplo un médico, un deportista, etc. Editorial. El editorial es el género mediante el cual la publicación
da a conocer sus puntos de vista sobre ciertos acontecimientos de la realidad actual. Las editoriales tienen un estilo sencillo y su discurso es argumentativo. Intentan convencer al lector de una hipótesis determinada recurriendo a ejemplos o comparaciones. Reseña crítica. La reseña es un género que permite informar a la vez que realiza una crítica. Este género es muy utilizado en la crítica de espectáculos. El periodista comenta brevemente la película y luego realiza una valoración.